Comenzaremos con esta tercera clase, última para este primer módulo. Espero que hayamos podido brindarles todos los detalles que ustedes hayan necesitado para poder interiorizar los temas relacionados con los fundamentos contables y financieros. Nos queda esta última parte con los temas puntuales ya prácticamente para cerrar el tema. Y creo que tengo una buena noticia para ustedes. ¿Vieron que se publicó un trabajo individual? Sí, en vez del examen. ¿Sí? Yo creo que eso les va a ayudar, ¿no? Tienen hasta el día viernes para entregarlo. Ahí están los lineamientos. Entonces hoy día lo que voy a hacer es de alguna manera completar el programa, hacer algunas preguntas para culminar con los temas con las dudas que yo pueda tener en las calificaciones que ya me he formado con respecto a su participación. Y nada más, ¿no? El viernes, ¿hasta qué hora tenemos para poder enviarle? Yo creo que puede ser hasta las 5 de la tarde, 7 de la noche, algo así de... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Alguna sugerencia? Sí, la noche sí. Hasta las 12. Bueno, está bien, ¿no? Con tal que no se pase hasta el sábado, todo está bien. Como que para que me den tiempo para leerlos y con detenimiento y poder darles una buena calificación. Porque, de hecho, creo que tienen que subir su nota. Oh. Muy bien. Comencemos. ¿Qué le sugiere la primera lámina de esta noche? Valor del dinero en el tiempo. ¿Qué le sugiere? ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlitos. A ver. ¿La delegada llegó? Todavía no llega. Todavía no llega. ¿Alguien tiene la lista que les dejé la semana pasada para...? ¿No? Bueno, por ahí, si alguien la tiene, me pasa la voz. A ver, Carlos. Dime, ¿qué te sugiere la información que tienes en la lámina? Bueno, tienes el nombre, ¿no? El dinero de hoy no va a tener el mismo valor, o quizás podría generar más dinero en el futuro. Ya. ¿Tu apellido cuál es, Carlito? Grados. Carlos Grados. Bertorini. Familia de ministros eres tú. Bien, entonces, el valor del dinero en el tiempo. ¿Te sugiere esa afirmación, Carlos, que como cualquier otro bien, el tiempo también tiene un valor? Sí. Al tiempo le agrega un valor al dinero. Sí. ¿Es cierto? Sí, correcto. Entonces, si nosotros podemos medir ese valor que le agrega el tiempo al dinero, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cuál es tu nombre? Nancy. ¿Gladys? Nancy. Nancy. ¿Y tu apellido? Fernández. Hernández. Fernández. Hoy día estoy sordo. Nancy Fernández. ¿Cómo lo llamaríamos ese valor que le podría agregar? Interés, ¿no es cierto? Definitivamente no es lo mismo $1 hoy que $1 mañana, ¿no es cierto? Eso queda claro. Muy bien. Adelante. Muy bien, entonces, con este preámbulo hecho por Carlos y Nancy, veamos si me acuerdo cómo funcionaba.
¿Me acuerdo? No me acuerdo. Ya está. Ahí estamos. Ok, entonces, ¿qué decíamos? Va, ya. Ahora sí. El flujo de caja a lo largo de un periodo. ¿Sí? Cuando se quiere evaluar si es conveniente invertir en la adquisición de un activo o realizar un proyecto, ¿qué es lo primero que debemos determinar? Un poquito grueso, ¿no? Vamos a tratar de darle gustos hoy día a todos ustedes. ¿Y dónde andará el tamaño ahora? En el verdecito, profesor. Acá está, ya está. Ajá. Entonces, cuando nos hablan de flujo, nos imaginamos inmediatamente un estado de resultado, más o menos, ¿no es cierto? Porque los flujos los generan los ingresos y los gastos. Entonces, el flujo de caja de la actividad o proyecto en el periodo de tiempo durante el cual estará en operación. En ese caso, el flujo del proyecto tendrá para cada uno de los años que forman parte de su vida útil. ¿Sí? Entonces, si el periodo de vida útil es de 3 años, vamos a suponer, estamos evaluando 2019, 2020 y 2021. Aquí están los 3 años. Y los ingresos, obviamente, tendrán que ser aquellos que se van a producir. Adelante. ¿Cómo determinamos los ingresos? En base a la cobranza. En base a las ventas. ¿No es cierto? Todo depende. Y es muy importante, Carlos, porque el tema es que hay una política de cobranza, ¿verdad? Y eso lo vimos cuando tratábamos el capital de trabajo, ¿recuerda? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que en realidad este es valor de venta, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ingresos netos por cada uno de los años que forman parte de su vida útil. ¿Por qué decimos netos? Porque ya están descontadas las salidas. ¿Qué tipo de salidas? Si es neto, es todo. Solamente están ingresos. No. Las notas de crédito, de evolución. Ok, entonces veamos. Los ingresos netos son iguales al saldo del flujo de caja del periodo, el cual se obtiene restando los ingresos, que son estos de acá, ¿sí? Y los egresos de efectivo del periodo. ¿Cuáles serán los egresos? ¿Qué conceptos conocen ustedes como egresos? Todos los gastos que se van a realizar en relación a la operación, ¿no es cierto? Ok. Cuando se tiene el flujo de ingresos neto, nuevamente, acá tenemos ingresos menos egresos. ¿Sí? No es posible
sumar dichos ingresos netos, ¿sí? Tenemos los ingresos netos, que es una cantidad como Y, vamos a ponerle ZZ y, no sé, OO, ¿sí? Siguiendo el enunciado, adelante señorita. La pregunta es, ¿podemos hacer una sumatoria de estos valores? ¿Qué nos dice? ¿Por qué creen que no es posible? Porque el valor en el tiempo no es el mismo, ¿no? El dinero no es el mismo. Perfecto. Entonces, para evaluar si ese proyecto es conveniente para la empresa, debemos expresar esos valores en cantidades que sean comparables, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es, esta suma de dinero y esta suma de dinero y esta suma de dinero son diferentes, ¿sí? No se pueden sumar. No hay forma de ejercer una sumatoria con esos valores. Ahora, los podemos sumar, pero la cantidad que nos resulte no tiene ningún sentido, ¿correcto? Entonces, veamos. Veamos la siguiente lámina. ¿Qué nos dice la siguiente lámina? ¿Qué ven ustedes ahí? Una fórmula. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa fórmula? Traer el valor futuro al valor presente. Correcto. Vamos a tratar de expresar en valores homogéneos las cantidades que son de diferentes periodos. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, solamente vamos a suponer, para comenzar con lo más sencillo, salió la línea a otro lado. Vamos a ver. Ahí está. No se borró. No se borra. Bueno. Supongamos que se tiene un activo. Así como nosotros podemos valorizar el dinero en el tiempo, podemos valorizar cualquier activo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el activo produce ingresos, ¿correcto? Entonces, supongamos que se tiene un activo, por ejemplo un bono, que ofrece un único pago con certeza al término del periodo. Suponga que ese valor o bono ofrece una tasa de interés igual a I. Definamos como valor presente el valor del bono y como BF el valor futuro del bono. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a contener BF a diferencia de BP? El interés. ¿Sí? Entonces, el valor futuro será el valor presente más el interés, matemáticamente expresado de esta manera. ¿Sí? Como consecuencia, si nosotros queremos saber cuál es el valor presente de ese valor futuro, ¿qué debemos hacer? Transponer los términos, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros llevamos este valor hacia el otro extremo, el valor que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y va a quedar esta fórmula, que es conocida como la fórmula de interés, ¿sí? Compuesto, y sirve para nuestros fines en este momento. Vamos a ver cómo la usamos.
Pero aquí nos hemos puesto en el supuesto, hemos dicho, se tiene un ingreso neto en un solo periodo. Aplicación en el valor de mercado de una empresa. ¿Será más sencillo, más difícil? Veamos, el valor de mercado de una empresa. Vamos a poner la lámina completa. Ya está. Dice, ¿cómo se determina el valor de mercado de una empresa? Una empresa o un activo funciona lo mismo, ¿sí? Técnicamente dicho valor deberá ser igual al valor actual de los flujos de futuro, los flujos futuros descontados, ¿no es cierto? El valor de mercado está influenciado por la magnitud de los flujos de efectivo, o sea, por aquellos flujos netos que yo voy tomando. El tiempo a lo largo del cual voy a establecer el valor y el grado de incertidumbre que existe con respecto a obtener ese valor. Entonces, fíjense ustedes, si reemplazan aquí BP, ¿no sería la misma fórmula? ¿Sí? Entonces estamos hablando quizás de lo mismo para entendernos, ¿sí? Lo que estoy encontrando es una fórmula para poder descontar los flujos futuros. Muy bien, vamos a ver la siguiente lámina. ¡Ay! Tienen ustedes ahí el ejemplo del cálculo del valor de mercado, de un activo o de una empresa, como ustedes quieran llamarlo. Hemos llegado a la conclusión hace un momento que activo y empresa podría ser lo mismo para nuestro ejercicio. Supongamos que tenemos una empresa cuyos activos tienen un valor contable de 2.500 millones y que se espera que genere el siguiente flujo de efectivo. Aquí hemos puesto 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. ¿Sí? Y esta línea, el concepto es utilidades antes de interés, después de impuesto. O sea, ya hemos descontado casi los ingresos y pero como hemos tomado en consideración los estados financieros tienen la depreciación. Y como la depreciación no es un flujo de efectivo, sino es un cálculo, se lo aumentamos. ¿Sí? Le disminuimos la inversión propia del accionista y tenemos el flujo de caja libre, el flujo neto, para cada uno de los años que estamos tratando de evaluar. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos en esta lámina? El valor contable de activos, 2.500. Era lo que habíamos dicho, ¿no? Este puede ser el valor de los activos o puede ser el valor de una empresa. Y aquí tiene una gráfica en la cual hemos llevado los valores que están en el flujo de caja libre. ¿Sí? Pregunto, ¿cómo están? ¿Podemos sumar? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traerlos a valor presente, ¿no es cierto? En simple sería este valor del 2005, traerlo al valor del 2001, el del 2004, el valor del 2001, el 2003 a valor del 2001, el 2002 a valor del 2001 y sumar. ¿Sí? Y matemáticamente, ¿cómo podemos trabajar la fórmula? Si la tasa de descuento es I, si la tasa de descuento es 10%, ¿sí? Entonces el valor de mercado
el cálculo sería igual a por el año 1 por el año 2. Aquí el valor del exponente, el valor del exponente no aparece porque es 1. ¿Sí? El exponente n toma el valor del año. El primer año es 1 y no aparece porque es 1. ¿Sí? En todo caso, si apareciera, daría lo mismo porque no tiene significado dentro de la resolución matemática. Aquí es 2 y se eleva al cuadrado. Aquí es el tercer año y se eleva al cubo. Aquí se eleva a la cuarta potencia y al número 5 al final. Fíjense ustedes que los valores futuros están expresados en cada uno de los años que corresponden. ¿Cuál sería el siguiente paso? Resolver. Identifiquemos algunos factores. Este 0.1 es 10%, ¿no es cierto? Y ese 10% es el interés, que en este caso, para trabajar el valor de mercado, le estamos llamando costo de capital. Si nosotros resolvemos al 10% estos flujos de caja libre, ¿sí?, habiendo partido de las utilidades antes de interés y de impuesto, vamos a resolver que el valor de mercado es 2.618. ¿Qué me pueden decir contra el valor contable? $2.618 representa un mayor valor, ¿sí? Entonces, en simple, si yo estuviera buscando que vender mi empresa, tendría que evaluarla. La pregunta es, ¿cuánto vale mi empresa? Entonces, esa pregunta se resuelve de la siguiente manera. Tu empresa vale los flujos que genera. Tu empresa vale las utilidades netas que va a generar en el tiempo. ¿Sí? Entonces, las matemáticas, en este caso, nos ayudan cuando hemos definido, por ejemplo, 5 años como periodo de análisis y hemos definido una tasa de interés como costo de capital del 10%. ¿Sí? Entonces, la pregunta que ustedes tienen que hacerse en este momento es, ¿y por qué 10%? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 9? ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿por qué 5 años? Para calcular el valor de la empresa, ¿por qué 5 años? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 6? ¿Qué le sugiere estas dos preguntas? Que por mucho que nosotros tengamos la respuesta, muchas veces va a ser subjetivo, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a decir, no, esta empresa en 5 años va a producir 2.618 millones, pero en 10 años producirá el doble. ¿Por qué no calculamos en 10 años? Entonces, ¿se acuerdan del último párrafo que leímos antes? Que el cálculo depende de varios factores, ¿no es cierto? Uno de ellos, el tiempo. El otro, los flujos netos. Y el otro, así es. Entonces, definitivamente cuando ustedes vean proyectos,
cuando ustedes vean valorizaciones, cuando a ustedes le digan esta empresa vale tanto, tienen que hacer esas preguntas, ¿no? ¿Y por qué 5 años? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Qué cosa hace que la valorización se fije en 5 años? ¿Sí? ¿Y por qué 10%? ¿De dónde sale ese 10%? A ver, demuéstrame cómo que llegaste a ese 10%. ¿Sí? ¿Correcto? Y los flujos, obviamente, ¿no es cierto? Habría que revisar los ingresos, los gastos, para saber si están todos los ingresos y todos los gastos, si hay integridad, si hay objetividad con respecto a los ingresos, porque de repente hay unas expectativas de ingresos muy importantes, ¿sí?, que no se condicen con lo razonable, y podríamos estar calculando un valor de mercado mucho más alto de lo que correspondería a la realidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, valor del dinero en el tiempo, interés. La aplicación de este concepto es la valorización de los activos. Si yo puedo valorizar un activo, como puede ser un bono, ¿sí?, puedo valorizar una empresa, puedo valorizar una máquina, ¿sí? Por ejemplo, quiero vender la máquina que tengo, tengo un horno, tengo una panadería y tengo un horno, ¿sí? Y quiero vender ese horno para comprar uno nuevo. ¿En cuánto lo vendo? ¿Cuánto vale ese horno? A ver. Por acá. ¿Tu nombre? Margaret. Margaret. Margaret Santos. Santos. Sí. Muy bien. Margaret Santos, ¿cuánto vale el horno? El tiempo en el que he tenido el horno. ¿Cuánto vale el horno? El valor de mercado. Correcto. ¿Y qué es importante para determinar el valor de mercado? El flujo efectivo. Entonces, ese horno va a valer los ingresos que generará, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale? Suponte que ese es el horno. ¿En cuánto voy a vender el horno? Lo voy a vender por los ingresos netos que genera. ¿Cuánto vale ese activo? Vale los ingresos que genera. ¿Sí? A esa idea, obviamente, tenemos que aplicarle el concepto de valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Y decir, vale los ingresos que genera en un determinado tiempo y a una determinada tasa de descuento. ¿Sí? Bien. Permítame. A ver. Vamos por atrás. ¿Apellido? Rodríguez Rivera. Rodríguez Rivera. ¿Y tu nombre? Pedro. Pedro. Nosotros hemos dicho que una máquina vale el ingreso que genera, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿tú me puedes decir, ese cálculo es exacto? Ese cálculo que nosotros determinamos es un cálculo, digamos, es un cálculo matemático. ¿Pero es lo que vale en el mercado ese bien? Depende que es la fecha de adquisición del bien. Ya. Que sea un bien nuevo, Ya. que tenga tiempo de vida por 20 años, es por 20 años que puede dar ingresos, Ya. o puede ser un bien que es
está por punto de, digamos, caducar y por los gastos que le da por rendimiento, ahí sí pierde los ingresos. Ya. Podría ser un punto. Ajá. Ya. O sea, pero todo este trabajo que hacemos matemático nos asegura que eso es el valor del mercado, ese es exactamente ese valor de mercado. No. No. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no siempre sigue un mismo patrón. Puede variar en un periodo a otro. Sí, puede variar de un periodo a otro, correcto, pero hay cierta subjetividad en los factores que hemos escogido para tirar los cálculos, ¿verdad? ¿Por qué 10%? ¿Por qué no 9%? ¿Por qué no 11%? ¿Sí? ¿Por qué 5 años? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 6? ¿Correcto? Y los montos, ¿por qué 600? ¿Por qué no 500? ¿Por qué no 700? ¿Me dejo entender? Ok, entonces ese es el concepto, ¿no? Bien. Profesor, Dígame. disculpe, yo no entendí por qué 10%. Ya. De acuerdo con los datos del problema, esto fue un dato dado inicialmente, ¿no es cierto? La tasa de descuento es la tasa con la que yo voy a calcular el valor presente de los flujos futuros. Hemos dicho, para recapitular nada más, que estamos en el 2001 y que vamos a vender este activo. ¿Sí? Este activo va a generar estas utilidades antes de intereses y después de impuestos. ¿Sí? Le vamos a agregar la depreciación porque hemos tomado, dentro de estos valores está la depreciación y la depreciación no es efectivo. Entonces, para saber cuál es el flujo de caja neto libre, determinamos, le aumentamos la depreciación y le disminuimos la inversión que hemos hecho en cada periodo. De esa manera obtenemos los valores. La pregunta es, ¿yo puedo sumar 650, 600 más 650 más 700 más 750 más 800 y decir que ese es el valor presente del activo? ¿Qué es lo que falta? Lo que pasa es que estos 650 a partir del 2001 hacia el 2002 es un valor futuro. Y como valor futuro tiene implícito un interés. ¿Por qué? Porque valor presente es igual, valor futuro es igual a valor presente más un interés, que es el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿el dinero genera valor en el tiempo? Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo 600 ganados en este año y 650 ganados en este año. ¿Este valor es lo mismo que esto? ¿Lo puedo sumar? No. Y así sucesivamente, no los puedo sumar porque tiene un interés implícito. No estaría sumando partidas homogéneas, partidas iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que sean iguales? Retirarle el valor del dinero en el tiempo de manera tal de que yo pueda descontar esos valores y poderlos sumar. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula del dinero, del valor presente. Valor futuro entre 1 más I. ¿De dónde sale esta fórmula? De la primera que hablamos, ¿no es cierto? Valor futuro igual valor presente multiplicado por 1 más I. El 1 más I, para despejar valor presente, lo pasamos dividiendo, que es esto. Entonces, ¿de dónde sale I? I es la tasa de descuento. En este momento hemos supuesto que es 10%, ¿sí? Para hacer el cálculo. ¿Correcto?
Bien. ¿Alguna otra pregunta al respecto de esta lámina? ¿Está claro? Bueno, les voy a creer que está claro. Opa. Listo. Uy, me pasé. Pasé demasiado. Una consulta, ¿por Sí. qué le quita la inversión? Ah, es la metodología de cálculo, Ya. para que sea el valor libre. ¿Sí? Aquí hay un error, me parece, ¿no? 2.618 menos 2.500. ¿Sí? Aquí, por favor, corrijan en su lámina, ¿ya? Este valor debería ser distinto. Bien. Sí, claro. De repente será repetitivo esto, pero ¿estos datos del cuadro está saliendo de algún estado financiero, del flujo efectivo? ¿O son datos que se colocan en práctica? Aquí le hemos hecho una marca, ¿verdad? Utilidades antes de interés y después de impuesto. Lo hemos tomado de un estado financiero, el estado de resultados. Por eso es que en el estado de resultados se incluye la depreciación. Y le hemos sumado la depreciación. Inversión Y la inversión, por metodología, debemos quitarle la inversión para que no se duplique el valor de lo que estamos generando. la inversión del bien que Así es. consta 2.500. Así es. Lo que va generando en ese momento, ¿no? La inversión, como inversión, lo que vamos gastando como inversión en ese periodo. Y es que es costo hundido o costo de utilidad puede ser ahí incluido. El costo hundido. Ah, buena pregunta. Vamos a comenzar por definir costo hundido. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es costo hundido? Un costo que yo ya tengo generado en una determinada, en un determinado proyecto. ¿No es cierto? Vamos a decir que yo tengo un terreno y ya hice una carretera en ese proyecto. Entonces ya no tengo que volver a hacer la carretera necesaria para ese proyecto. ¿Sí? Entonces el costo hundido es justamente eso. En esto, para facilidad y por metodología, hemos determinado el valor contable de los activos y hemos dicho que es una empresa. Entonces, para facilidad hemos tomado el estado de resultados. Allí no va a haber costo hundido. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿El costo de oportunidad? El costo de oportunidad. A ver, definamos costo de oportunidad. Es el costo que yo asumo por la inversión que dejo de hacer. ¿Sí? ¿Eso dónde debería estar expresado? En la tasa de descuento. ¿Sí? Correcto, entonces imagínate, vamos a decir, tú vas a invertir en una empresa, ¿sí? Y tienes varias empresas a las cuales vas a invertir. Una te va a redituar 12%, otra te va a redituar 10%. ¿Sí? ¿Por qué la de 12% reditúa más? Porque el interés, mientras el interés sea más alto, significa que el riesgo también es mayor. ¿Sí? Entonces, cuando tú decides tomar una alternativa, tú dices, yo voy a tomar la alternativa de mayor riesgo. ¿Sí? 12%. Entonces, el valor que estás dejando es tu costo de oportunidad. Igual, cuando tomas la alternativa más conservadora, tu costo
de oportunidad es el resultado que estás dejando de obtener. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Pasaremos a la siguiente lámina. Ahora este sí es un tema suyo porque ya lo hemos venido trabajando durante varias, yo creo que las 2 últimas sesiones con ustedes han sido este tema, ¿sí? Entonces, la ecuación contable. ¿Alguien, por favor, de ustedes quisiera explicarme la lámina? Con nota. Está fácil. A ver. ¿No es los usos y las fuentes de financiamiento? Bien. O sea, los derechos sobre esos recursos vienen a ser la parte del pasivo, ¿no? Porque es las fuentes de financiamiento, que pueden ser bancos o el mismo capital. Y los recursos económicos, lo que he comprado, en qué he invertido ese dinero, ¿no? Así es. Bien, entonces, la ecuación contable iguala los recursos económicos y los derechos sobre esos recursos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos decir que el balance general expresa de manera sucinta, a través de las cuentas correspondientes, esa ecuación contable. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a ir tomando nota para... Ajá. ¿Su nombre? Liz Arce. Arce. Muy bien. Vamos a poner la siguiente lámina. ¿Algún voluntario? No hay o voluntaria, porque hay más. Ajá. A ver si está fácil o está difícil. Está fácil. A ver. Ya, profesor. Transacciones. Ajá. Cuando existe una transacción, ya sea ingreso o egreso, primero se debe identificar el ente, bien si ha depositado o se ha pagado, por qué se está cancelando el concepto y el efecto patrimonial, qué cuentas está afectando. Correcto. A ver, entonces, si yo tengo una transacción, tienen que existir determinadas características. Si tengo una transacción que va a afectar contablemente a la organización, debe tener 3 características mínimas. Las 3 están ahí. Debemos identificar claramente qué personas jurídicas o naturales intervienen, ¿sí? La naturaleza de lo que estamos transando en esta operación y el efecto patrimonial que tiene sobre la ecuación contable. ¿Cuál es la ecuación contable? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el efecto patrimonial? ¿Aumenta o disminuye mi patrimonio? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo un negocio de repartidores, ¿sí? Tengo un negocio de repartidores en bicicleta. Compro 20 bicicletas. ¿Es una transacción que deba registrar? Perfecto. ¿Sí? Aseguro, de esas 20 bicicletas, aseguro 10. ¿Sí? ¿Es una transacción que deba registrar? Sí. También. Para mala suerte, la primera noche de apertura del negocio, una de las bicicletas que no estaba asegurada se cae en la lluvia y se destroza toda la bicicleta.
¿Es una operación que tengo que registrar? ¿Por qué? Que va a significar un gasto. Es pérdida de activo. Una baja de activo. ¿Cuál es el efecto en el patrimonio? Bajo un activo. Disminución de un activo. Inventario. Si disminuye el activo, ¿qué cosa tiene que disminuir? El capital. O sea, pierdo patrimonio, ¿no es cierto? Mientras compré las bicicletas, ¿qué pasó? Cambié caja por unos activos. Entonces, el patrimonio se mantenía ahí, ¿sí? Cuando compré el seguro, ¿qué hice? Disminuí caja y ¿qué aumentó? Tengo un derecho. Entonces, ¿no pasó nada con el patrimonio? No pasó nada con el patrimonio. No pasó nada con el patrimonio, ¿verdad? Entonces, pero cuando desaparece parte del activo, ¿qué pasa con el patrimonio? Disminuye. Entonces, sí tiene un efecto patrimonial, entonces es una transacción que yo debo contabilizar. Bien, vamos a anotar los nombres, me estaba olvidando. ¿Apellido? Vanessa Cruz. ¿Vanessa? Cruz. Un ratito. Ya está. Dígame, pregunta. Sobre el ejemplo que puso el último de que si la bicicleta se cae, Sí, obviamente se pierde un activo. se destroza la bicicleta. Sin embargo, por ejemplo, si se le cae el espejo, se le rompe la llanta o algo, eso no debería de anotarse dentro. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cuáles son los componentes de la bicicleta? ¿Y cómo está valorizada la bicicleta? Si a la bicicleta se le rompe el espejo y no está asegurado, Su valor disminuye. voy a tener que dar de baja ese espejo y comprar otro espejo, ¿no es cierto? Si se le malogra la llanta, se rompe la llanta, voy a tener que dar de baja esa llanta y comprar otra llanta, ¿sí? Pero este bien no se valoriza por piezas, se valoriza por el total. Sin embargo, si se cae una pieza accesoria, no, desde mi punto de vista no pierde, o sea, no pierde la funcionalidad. Ah, o sea que da lo mismo si se saca la mugre el repartidor que va y no ve el carro que viene atrás. Pero va a incurrir un gasto para poder salir. O sea, da lo mismo, o sea, ¿qué cosa es el espejo? ¿Es un accesorio? ¿Es una banderita? ¿Es como una banderita? ¿O es parte de la seguridad del...? Parte del activo. Es parte de la bicicleta. Es una parte importante. Tiene que... De repente lo que tú has querido preguntar es qué pasa si nosotros los contadores monetizamos todos los componentes del... Sí, y los debemos identificar, ¿sí? De tal manera que podamos, imagínate, una parte de un activo puede ser tan importante que puede tener el costo casi del activo. Imagínate un avión, los motores de un avión. ¿Qué puede costar más en el avión que no sean los motores? Porque todo el resto es fuselaje, hueco, ¿no? Y sillas. Bueno, las computadoras y los temas. Pero ¿qué cosa puede costar más que el motor? ¿Sí? Entonces, definitivamente, y más, fíjate que las compañías de aviación, para poder volar, necesitan un certificado de navegación y está en función a una determinada evaluación técnica que hacen fundamentalmente de los motores. Entonces, periódicamente, las compañías de aviación que tienen cientos de aviones, ¿sí?, tienen que cambiar, tienen que hacer un overhaul, tienen que cambiar completamente el motor. ¿Cómo hacen las compañías de aviación? Porque si hacen eso,
digamos que el certificado dure 3 años, ¿sí? Y partieron del año 1 o 0, compraron todos los aviones y al tercer año es como si volvieran a comprar todos los aviones porque van a tener que hacer el overhaul. ¿Qué cosa se le hace? No, se hace contablemente lo que se hace es una provisión para ese tercer año, o sea, se carga 1/3 del valor del costo de esa reparación o de ese mantenimiento, de manera tal de que los estados financieros no muestren fluctuaciones que no corresponden a la realidad, ¿sí? Entonces ahí tienes tú el sentido de conservador para poder mostrar las utilidades correctas, porque el primer año vas a tener una utilidad enorme, el segundo año otra utilidad y el tercer año ¡brum!, te vienes de cabeza. Entonces, para que eso no suceda, y eso sucede con compañías, por ejemplo, las aeronaves. ¿Qué otra compañía se te ocurre? Transporte. ¿Qué otra compañía se te ocurre? Naviera. ¿Ya? ¿Ah? De barcos. Barcos fundamentalmente, ¿no? Las aeronaves, los buses, bueno, sí, por el volumen puede ser, pero fundamentalmente las empresas de aeronavegación y las marítimas son las que tienen esta práctica, digamos, contable, porque las empresas navieras también para poder navegar necesitan un certificado de Buró Veritas o de cualquier otra de ellas que les asegure que la parte que no se ve, o sea, tú ves el barco, hay una línea de flotación y el resto está debajo, ¿no es cierto? Entonces, el certificado que asegura que toda la parte del activo que está debajo de la línea de flotación todavía sirve y que al salir a navegar no se va a hundir, ¿correcto? Entonces, cuando entra a dique seco la nave para hacer el overhaul, ¿qué cosa tiene que hacer? Cambiar prácticamente toda la parte de abajo. Entonces, ¿te imaginas? Cambiar todo el acero que hay, todas esas planchas de acero que hay debajo que han resistido la presión del agua, la corrosión, los golpes, cualquier otra cosa que pueda haber sucedido en el mar durante 3 años. Entonces es prácticamente como volver a armar otro barco. ¿Sí? Y por eso es que dice usted que se provisiona. Por eso es que se provisiona. Tú dices, ¿este barco cuánto cuesta? $3 millones. ¿Cuánto me va a costar el overhaul cuando entre a dique seco? $2,5 millones. Ok, $2,5 millones entre 3 o entre 4 o entre 5 cuando yo tenga que entrar, y eso es lo que provisiono anualmente, ¿no? Muy bien. ¿Y esa transacción se contabiliza o no? Claro que se contabiliza, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces aquí me surge una pregunta, a ver, para quien quiera responder. ¿Cuál es la relación entre transacción, registro contable y estados financieros? ¿Qué relación encuentran entre esos 3 conceptos? En que en el momento que tú haces la transacción pasa al registro contable y ese registro contable es un resumen que lo presentas en un estado financiero. Todo es una relación. ¿Sí? ¿Un proceso? Una secuencia. Una secuencia. Todo está relacionado, es una secuencia, es un proceso. La trazabilidad de las operaciones, desde que se origina hasta que se muestran en los estados financieros. ¿Y eso por qué? Porque nosotros cuando leemos los estados financieros ya las operaciones ocurrieron, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, ya se fue ahí la figura, pero yo voy a leer en el 2005, voy a leer las operaciones que se produjeron en enero, en febrero, en marzo, voy a leerlas quizás en el 2006, en febrero o en marzo. Entonces, ¿cómo me voy a enterar? ¿De qué manera me voy a enterar? ¿Qué criterios se validaron? Muy bien, pero esténse alertas que aquí viene la pregunta. Los administradores, especialmente cuando se empezó a trabajar el Balance Scorecard, los administradores
enunciaron la siguiente idea. Dijeron, administrar una empresa mirando los estados financieros es como tratar de guiar un auto hacia adelante mirando por el espejo retrovisor. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? Trae mi cuadernito por si acaso. ¿Repito? Sí. Qué mal hablo. Ya. Los administradores. Ustedes conocen el Balance Scorecard, pues, ¿no es cierto? Balance Scorecard tenía otras medidas y tenía no solamente las medidas financieras, sino otras medidas, ¿sí? Medidas operativas y las relacionadas con el cliente, con los empleados, etcétera, etcétera. Ustedes conocen bien eso. Entonces, las personas que manejaban el Balance Scorecard en esa época publicaron una frase, porque prácticamente ellos decían, pues los contadores en esa época decían, el balance es lo que tiene que dar la información financiera para las decisiones gerenciales. Y los del Balance Scorecard decían, no es suficiente las informaciones financieras, sino también hay otros lineamientos que deben tenerse en cuenta. Es cierto, pero como los contadores iban ganando, ¿no?, se picaron los administradores y los administradores dijeron, ya sé, vamos a decir esto. Entonces convocaron a la prensa y dijeron, señores, administrar una empresa a través de los estados financieros es como tratar de guiar un auto hacia adelante mirando por el espejo retrovisor. ¿Entienden? Porque cuando ya nosotros tenemos los estados financieros, ¿qué cosa hay? Transacciones que ya ocurrieron. Entonces, correcto. Y encima están a costo histórico. Entonces veamos, a ver, ustedes que han tenido 3 semanas de fundamentos contables, ¿cómo defenderían esta posición, esta acusación, digamos, que le hacen a la contabilidad, ¿no? La contabilidad, vamos a ponerla así, no lo dijeron así, pero vamos a ponerlo para que ustedes entren en calor. La contabilidad no sirve para nada porque cuando vas a tomar decisiones sobre las cifras que están ahí, ya ocurrieron hace rato. ¿Sí? Es más, ninguna tendencia se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso ya es parte de otro, ahí le estoy agregando una cosa media rara, pero si ustedes quieren decir como contadores que por lo menos me da la tendencia, yo le diría no, la tendencia no se repite nunca. Si no, ¿acaso, fíjense ustedes, les cuadra algún flujo de caja? ¿Alguna vez les ha cuadrado así al pelo? ¿Nunca han tenido que hacer ninguna modificación? Nada, nunca, ¿no? ¿Algún presupuesto? ¿Sí? Ninguno, ¿no es cierto? Entonces las tendencias no dicen nada. Las tendencias es solamente lo que pasó en periodos anteriores. No quiere decir que esa tendencia obligatoriamente se tenga que repetir. Entonces, ¿cómo puedes tomar decisiones en una empresa hacia adelante, hacia futuro, mirando los estados financieros que te reflejan los hechos del pasado? Para ese tipo de preguntas también tendrías que ver cómo se mueve en el mercado que tú operas. Depende mucho. Si es un mercado creciente, mediante tus estados financieros podrías tomar ciertas decisiones, ¿no? Ajustar algunas políticas, proveer si tienes que traer mercadería, invertir más, maquinarias, depende también. Pero igual sigues tanteando. Pero depende mucho también del mercado en el que operes, o sea, si no vas a traer, supongamos que seamos un mercado... Entonces, llegaríamos a la conclusión de que los estados financieros sirven para unos mercados y para otros no. No, para todos los mercados, porque si no, no podrías... Vendes ropa en, no sé, en ciertas temporadas, ¿no? Julio y Navidad. Yeah. Entonces tú ves que ese movimiento en tu sector, de enero a junio no mueves nada. Entonces te sirve para tomar esa decisión que para esa temporada deberías provisionar. Viene el fenómeno del niño y se acaban las 4 temporadas y solamente hay 2.
que ahí cayeron muchas empresas también, ¿o no? A ver, vamos a ver qué más dicen. Gracias, Carlos. Yo creo que los estados financieros no solo muestran hechos históricos, pero, o sea, muestran los hechos históricos porque son hechos que ya pasaron, pero a la vez te muestran las falencias donde han incurrido los hechos. Entonces te ayuda en la toma de decisiones para mejorar las partidas que necesitas y para ver el tema de inversión, para ver el tema de largo plazo y corto plazo del negocio. Porque la ayuda no es solamente los estados financieros, sino en las notas hay los detalles de los puntos exactos donde tienes los picos en tus cuentas. Ok, entonces te da, vamos a tomar tu respuesta y dirías que te da como una visión, una vista objetiva de los resultados de las decisiones. Un diagnóstico de la situación. Un diagnóstico para la toma de Pero decisiones. ya las decisiones que vas a tomar después son otras. Pero es un reflejo ya de cómo tienes que avanzar. De cómo está hoy, ¿no? ¿Cómo es la situación de la empresa hoy? O sea, tengo que cambiar al gerente general, que es el que tomó las decisiones. Si me va mal en el estado de resultados, fuera el gerente general. Quiere decir que las operaciones que se han manejado anteriormente no... O sea, como dice, los estados financieros te muestran operaciones ya pasadas, pero gracias a los estados financieros vas a poder tomar mejores decisiones para poder mejorar en sí el negocio. Como dicen mis compañeros, ayuda en sí a los gerentes a tomar mejores decisiones futuras para llevar un negocio más estable. Ayuda. No sirve para tomar decisiones. No sirve para tomar decisiones. Yo pienso que la contabilidad se registra en el momento que se tiene que registrar, porque si no existiera la contabilidad en el tiempo y en el momento en el que sucede el hecho, entonces si solamente podríamos ver a futuro, o sea, con indicadores, ¿y quién lo hace en el momento? O sea, la contabilidad es eso, se registra en el momento que sucede el hecho para luego hacer los estados. Es un registro objetivo, como decía, ¿cuál es tu nombre? Daniela. Sí, Como pero es- en el caso de los administradores que dicen, bueno, obviamente el tema de los indicadores con el tema del balance scorecard, si el balance scorecard, o sea, trabaja indicadores de lo que más se mueve, ¿no? De lo que más se mueve. O sea, si te entiendo, si te interpreto, y tú me vas a decir si estoy equivocado. Tú me dices, el Balance Scorecard trabaja con indicadores hacia adelante, que van a servir de parámetros para que te puedas guiar, para saber si en el futuro vas a ir bien. En cambio, el balance está atrás y tú no vas a ir para atrás, tú tienes que ir para adelante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el aporte de la contabilidad hacia adelante? Que lo ponga al mismo nivel que los indicadores. Que nosotros en los estados financieros también hacemos ahora se hace comparativo, ¿no? De año con otro año. O sea, no es solamente, o sea, es histórico, o sea, ya pasó. Estás ahí, ¿eh? Estás ahí, pero que Ya pasó, quieres. Pero ya pasó, pero se registró en el momento que tenía que registrarse, porque si no hiciéramos eso, imagínense cómo se construye. A ver, una última oportunidad. Los muchachos. En los financieros, hasta donde más o menos yo sé, por ejemplo, te permite identificar cuáles son tus puntos de falencia, al menos actualmente. Por ejemplo, identificar si tienes costos altos mediante una inversión, disminuye esos costos. Ya. Hacer que tu balance y sus utilidades netas sean más definitivas. O sea, hay estrategias para, Salud. mediante reducción de costos o inversión, mejorando la tecnología, depende del sector en sí. Pero sí, permite desarrollar estrategias desde un punto actual a un punto más adelante. Para eso sirve. Sí. ¿Cómo haces eso? Por ejemplo, si nos enfocamos solamente en el costo, para reducir costos, puedes realizar una inversión, digamos, de 100, con la meta de que con esa inversión vas a ganar 150.
o sea, actualmente ya Pero eso sería puntual sobre un tema nada más. Claro, pero o sea, bajo ese punto de vista puedes analizar las diferentes partes del balance general. En caso, ¿Cómo haces ese análisis de las diferentes partes del balance general hacia adelante? ¿Cómo? O sea, uno tiene que hacer proyecciones. Proyectas los estados financieros, ¿no es cierto? Entonces, los estados financieros, el enunciado en parte es verdadero, en parte no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es cierto en la medida que refleja las transacciones que han sido ocurridas con anterioridad, pero no solamente eso puede hacer la contabilidad. La contabilidad tiene todos los ratios que están alrededor de esos números que ya han pasado, ¿correcto? Y puedes construir una secuencia de números que te ayuden a proyectar estados financieros. Es más, Una tendencia también. no solamente proyectas los estados financieros a través de los indicadores, sino que en la metodología de presupuesto maestro, no sé si ustedes la han llegado a ver, en costos hay una parte que hablan de presupuesto maestro. El presupuesto maestro tiene el presupuesto de la parte operativa y tiene el presupuesto de la parte financiera. El presupuesto de la parte financiera, ¿con qué termina? Con estados financieros proyectados. Entonces, no solamente hacemos los estados financieros sobre la base de lo pasado, hacemos estados financieros proyectados y tenemos como la oportunidad, como lo decía Joana, en el mes de enero, yo termino el mes de enero y saco mi balance de enero y lo comparo contra el proyectado. ¿Cómo debe ser y por qué han existido variaciones? Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando un flujo de caja proyectado también. Por ejemplo, hemos trabajado por ejemplo, mayo, junio, julio, y ahora tenemos, o sea, ya estaba proyectado agosto, septiembre, octubre, con nuestros costos fijos, todos nuestros costos fijos. O sea, nosotros tenemos nuestros costos fijos, ya sabemos lo que vamos a pagar sí o sí. Eso es claro. Sí o sí. Y luego vamos llenando, por ejemplo, si tenemos financiamientos, pagarés, ¿no? Esas cosas. Entonces vamos viendo y ya tenemos un flujo proyectado de cuánto vamos a gastar ahora en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, flujo de caja. Y eso podría terminar, o sea, pásaselo a tu contador. Justamente para qué, porque nuestro gerente administrativo está viendo el tema, como usted está diciendo, eso me faltó, iba a decir, por el tema de los estados financieros proyectados. Así es. Entonces, la respuesta, digamos, a nuestros queridos amigos administradores cuando nos critican de que vemos estados financieros sobre el histórico, ¿sí? Es que eso es una parte de la contabilidad, ¿sí? La otra parte de la contabilidad son los cálculos de los ratios, las definiciones de indicadores a través de los indicadores financieros, los ratios financieros, que nos pueden servir para proyectar o ser los hitos que vayan marcando. Sin proyectar estados financieros yo puedo decir, mi liquidez promedio es 20%. Cuando caiga a 19 tengo que explicarlo, ¿no es cierto? Entonces, sin hacer estados proyectados, puedo a través de los indicadores financieros decir, pero si no es a través de los ratios y quiero hacer un trabajo más completo, me puedo subir al presupuesto maestro, si es que hace presupuesto la compañía, y proyectar. Y si no puedo hacerlo por ahí, pues simplemente lo puedo hacer por flujo de caja. ¿Por qué? Porque en el flujo de caja están todos los ingresos, están todos los gastos de los ingresos y tu política de cobranza te va a salir tu saldo de cuentas por cobrar, ¿sí? De tus gastos relacionados con la compra de materias primas o te va a salir tu estado de costo de producción. Y de tu estado de costo de producción, que te va a resultar tu costo de ventas, también te va a resultar el saldo de las existencias. Entonces, si nosotros podemos administrar todo ese conjunto de información, prácticamente está dada la proyección, ¿correcto?
más los otros movimientos patrimoniales que puedan haber, que son, de repente hay algún aporte de capital o algún retiro de accionistas o alguna recompra de acciones con acciones en tesorería, bueno, ya esas son cosas que se pueden dar en el momento, ¿no? Y se pueden ajustar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, un punto para mí, me voy a anotar yo también. ¿Cómo fueron los nombres? A ver. Participen, ¿ah? Esto es pura participación. Joana, ¿y tu apellido? Malpartida. Carlos, otra estrellita más para Carlos. Daniela, ¿y tu apellido? Bien. Manuel. Valderrama. Bien, ambos, ¿eh? Ya está. Bueno, entonces sigamos mirando y sigamos trabajando los conceptos que ustedes tienen que tener claros antes de irnos. Acá más rápido. La siguiente lámina ustedes la tienen ahí. La empresa Interanza, dedicada a la venta de equipos de seguridad, compra 30 cámaras de video por el valor de 1.000 cada una. Solicita un crédito a 30 días para el pago de la mercadería. Oh, me pasé. Y sí pasó. Ya. En la lámina anterior teníamos un ejemplo de transacción. ¿Sí? Compra equipos de seguridad, pero vamos a poner algo más interesante porque eso es, vamos a ver. Supónganse que yo soy el gerente de una empresa, ¿sí? Y que a mí me gustan los animalitos, ¿sí? Me gustan los perritos. Y llego hoy día, que es 1 de enero, vamos a suponer, a la empresa, y compro 4 hermosos cachorros, ¿sí? 2 machitos, 2 hembritas. 4 hermosos cachorros compro con el dinero de la empresa, ¿sí? ¿De acuerdo con lo que hemos escuchado hasta ahora? ¿Puedo registrar esa transacción? Bien, pero no sean así, pues no. Podría ser. Ajá, eso es lo importante. ¿En qué situación podría yo registrar? A ver, vamos a darle oportunidad a los que han... Depende del giro de negocio. A ver. Si me dedico a la compra y venta de animales, ¿no es cierto? Si soy un veterinario, tengo mi empresa que es veterinaria, ya, perfecto. Esa es una opción. Otra opción. Si soy una empresa de seguridad y tengo una academia de perritos donde los entreno, ¿sí? Ya está. Obviamente sería un activo para la venta, sería un activo también. Perdón, si los vamos a vender serían inventarios. ¿Qué otra opción me dan? Si por ejemplo se trata de esas personas que compran animalitos para tener crías y poder venderlos, entonces sería ¿qué? Un activo fijo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Sería como una vaquita, como un torito, ¿sí? Los tienes para poder generar ingresos, ¿no es cierto? Entonces todo depende, muchachos, ¿eh? Depende. La respuesta en contabilidad mucho es depende. Así es.
Les va a gustar la contabilidad algún día. Ajá. A ver, esa lámina, ¿quién me hace un comentario? Es lo mismo que comentaron hace rato, como el ciclo, bueno, dice el ciclo contable, nosotros podemos, no sé, comprar o vender y eso va a un registro, se genera un asunto contable y luego se va a un mayor para hacer un resumen, luego un balance de comprobación, como usted hizo un ejemplo, y si hay ajustes que realizar y eso se refleja en los estados financieros. Claro. ¿Cuál sería el comentario aquí? ¿Todas las transacciones las registro? ¿Todas las transacciones las registro? ¿Todas? Que cumplan los tres y aparte aquellas que sean expresadas en un valor monetario, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, ahí dice transacciones u operaciones que sean realmente registrables, ¿no es cierto? Y sigue toda la secuencia hasta llegar a los estados financieros. ¿Qué pasa si los estados financieros no son auditados? Puede ser manipulado. No hay credibilidad. Son manifestaciones de parte, ¿no? Tampoco no seas malo con los contadores. Son manifestaciones de parte, ¿no es cierto? Todas estas transacciones y todo el ciclo contable y todos los registros y todas estas, digamos, todo este camino que sigue la transacción hasta llegar a los estados financieros, ¿sí? Es la manera de registrar, identificar, registrar y resumir las operaciones que todo o en parte son de materia económica con cierta incidencia y que tienen un valor monetario, ¿no es cierto? Pero hasta que llegan acá, siguen siendo manifestaciones de parte. Entonces, ¿de qué manera le podemos agregar valor a los estados financieros cuando llegan hasta acá? Con auditoría externa. Con auditoría externa, ¿no es cierto? Correcto. ¿Quiénes son los auditores externos? Puede ser cualquier. ¿Son contadores también? No. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Pueden ser contadores, pueden ser economistas, abogados. No. De acuerdo con la ley de creación, en el Perú, por si acaso, de acuerdo con la ley de creación, con la ley de profesionalización de contador público, solamente es una, digamos, es una actividad inherente al contador público la auditoría. O sea, nadie más puede hacer una auditoría financiera. ¿Sí? Puede hacer una auditoría administrativa, puede ser auditor interno, puede ser auditoría más otra cualquier cosa, pero auditoría financiera, que es la auditoría sobre los estados financieros, solamente el contador. La ley dice que es una actividad privativa del contador público, la auditoría financiera. ¿Ya? Entonces, ¿Y en otros países? te cuento de dos que yo conozco, pero la verdad es que no sé si... A ver, en el Reino Unido y en Estados Unidos también es privativa, ¿sí? Tienes que estar, pero ojo ahí, tienes que estar inscrito en el colegio de contadores públicos. Ahora, para inscribirte en el colegio de contadores públicos hay algunas carreras que se aceptan o no en otros países. En Inglaterra y en Estados Unidos no, solamente los que han estudiado contabilidad. Pero, por ejemplo, lo que pasa... Argentina, por ejemplo, ¿no? Uno estudia economía, sigue un año y medio y termina de contador también. ¿Sí? Entonces, puede colegiarse. Entonces, la católica, si yo mal no recuerdo, hasta hace un poco tiempo, los que estudiaban administración, economía, también podían estudiar 2 años más y se graduaban de contador. Lo cual no era al revés. O sea, el que estudiaba contabilidad no podía ir a administración o economía, estudiar 2 años y graduarse, ¿sí? Entonces, lo cual a nosotros nos parecía algo injusto, por decirlo menos. Y ellos también podían colegiarse y podían ser contadores públicos. Y podían colegiarse y podían ser auditores, que era lo peor.
Ah, ya. Vámonos para otra lámina. A ver, ¿a qué hora toca el break? Por favor, me avisan. Faltan 8 minutos. Muy bien. Bueno, yo creo que esta lámina sí es un regalo, ¿no? ¿Qué cosa es un ajuste? ¿Qué cosa es un ajuste? Llevarlo a su valor. ¿Y qué cosa es valor real para contabilidad? El que mejor refleje la situación de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de existencia es el valor en libros, cuando hay ajustes O por ejemplo, cuando hablaba usted del tema de las cuentas en banco, ¿no? Y que el banco nos retiene una cantidad de dinero y no nos deja utilizarlo. Entonces no podemos considerarle como si fuera efectivo. Okay. Y había que hacer un ajuste. Entonces refleja mejor la realidad que está pasando en el país. Entonces, lo real debería ser lo razonable. Y siempre que hablamos de razonabilidad en los estados financieros, tendríamos que hablar de siempre que hablamos de razonabilidad, hablamos de principios de contabilidad, ¿sí? A su valor real o a su valor razonable de acuerdo con principios de contabilidad. O de acuerdo como se llaman ahora los principios de contabilidad. ¿Cómo se llaman los principios de contabilidad? Normas internacionales de información financiera, o IFRS por sus siglas en inglés. Ustedes, siempre que díganlo en inglés, así cobran más. Es como el caso también de las depreciaciones, ¿no? ¿Perdón? Para ajustar un asiento de depreciación también. ¿Por qué? A ver. Por el tema, por ejemplo, una cosa es el tema tributario, que te pide determinadas tasas. De acuerdo a la tasa y cantidad de años, y otra cosa es tema técnico. en base a una parte técnica de empresa. Correcto, correcto. Entonces sería su valor real, que vendría a ser el valor razonable de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, o IFRS en inglés. Y ya cobran más. Aquí se me ocurre una. ¿Cómo yo relaciono ajuste y ecuación contable? Pregunta, ¿no? O sea, ¿tiene relación o no tiene relación? Sí. Ya, sí. Ok, sí tiene relación. ¿En qué parte están relacionadas? ¿Cómo? A ver, analícenlo y me lo dicen.